Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Es un placer poder compartir nuestra primera clase con ustedes. Bueno, en la clase de hoy vamos a dar la recombinación genética que se da de forma natural en organismos procariotas. Primero vamos a ver más o menos en dónde se encuentran ubicados los organismos procariotas en cuanto a la clasificación filogenética. Bueno, el término bacteria incluía tradicionalmente a todos los procariotas, pero en la actualidad la taxonomía y la nomenclatura científica han cambiado y los va a dividir ahora en dos grupos diferentes, ya que vamos a encontrar dos dominios evolutivos diferentes que se van a denominar bacteria y arquea. Bueno, la división se va a justificar gracias a las grandes diferencias que presentan ambos grupos en cuanto a niveles bioquímicos y genéticos. La presencia frecuente de la pared de peptidoglucano, junto con su composición, por ejemplo que se encuentran lípidos en la membrana, van a ser la principal diferencia que presentan frente a las arqueas. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de las bacterias. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son las bacterias? Las bacterias van a ser microorganismos con una capacidad extraordinaria de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Y para comprender un poco la esencia de esta capacidad es importante conocer sus bases genéticas, es decir, cómo está organizada la información genética, cómo realizan y regulan esta expresión genética y qué mecanismos de variación genética poseen. Bueno, las bacterias, toda su información genética esencial para su vida, la van a tener y va a estar contenida en una única molécula de ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN. Este ADN va a contar con una doble cadena, va a ser circular como podemos ver en la imagen y va a estar cerrada por un enlace covalente. Esta molécula se va a denominar cromosoma bacteriano. Y este cromosoma bacteriano está organizado en genes. Principalmente estos genes van a ser esenciales para el crecimiento bacteriano. Bueno, antes de continuar con el tema, me parece importante contarles o decirles que una de las principales diferencias que podemos encontrar entre el ADN bacteriano y el ADN humano es la eficiencia grandísima que tiene el ADN bacteriano, ya que casi su 90% de material genético logra codificar proteínas. Bueno, así como las bacterias, dijimos anteriormente, tienen toda la información genética contenida en una única molécula de ADN, que va a ser circular y demás, también dentro de las bacterias podemos encontrar material genético extracromosómico, es decir, fuera del cromosoma bacteriano. Estos van a ser los transposones, los plásmidos y los bacteriófagos. Bueno, vamos a comenzar entonces por los plásmidos. Los plásmidos van a ser moléculas de ADN en forma de anillo, presentes principalmente en bacterias que se van a replicar de manera autónoma. Bueno, como podemos ver en la imagen, hay diferencia entre el ADN bacteriano y los plásmidos. Bueno, ahora bien, entonces dijimos que los plásmidos son moléculas circulares de ADN, también van a poseer una doble cadena que los va a constituir. Tienen una unidad de replicación independiente a la del cromosoma bacteriano. Por esto, por ejemplo, podemos encontrar más de una copia del mismo plásmido dentro de una célula bacteriana. Bueno, los plásmidos son generalmente de tamaño pequeño y se van a encontrar en muchas especies de bacterias. Es muy importante recalcar que los plásmidos son capaces de autorreplicarse, ya que contienen una secuencia de iniciación, esta secuencia se va a llamar ORRI, que les permite replicarse de manera totalmente independiente a la del ADN cromosómico. Ahora vamos con los transposones. Bueno, ¿qué son? Son elementos
transponibles, es decir, van a ser fragmentos o secuencias de ADN que pueden moverse de manera autosuficiente a diferentes partes del genoma de una célula. Bueno, podemos encontrar elementos transponibles distribuidos en la naturaleza, como por ejemplo en virus, células procariotas y también en las células eucariotas. Como podemos ver en la imagen, en el choclo podemos ver la acción de los transposones. No quiero entrar mucho en el tema, ya que Cande, la próxima clase, va a seguir explicando un poquito más de qué se trata. Los bacteriófagos son virus que infectan exclusivamente a los organismos procariotas. Los bacteriófagos también pueden ser llamados fagos. Se los aclaro por las dudas, por si en el cuadernillo o en el material de lectura encuentran esta palabra, quiero que sepan que significa lo mismo. Estamos hablando de los bacteriófagos. Bueno, los bacteriófagos pueden variar en forma, en tamaño. Su genoma o material genético puede estar constituido tanto de ARN como de ADN. Y los bacteriófagos deben infectar a una célula anfitriona para lograr reproducirse. Bueno, como podemos ver en la imagen, posee distintas partes. Está constituido por una cabeza, un cuello, una cola, y esa sería más o menos la forma que tienen. Ahora comenzaremos a dar los mecanismos de transferencia horizontal de la información genética. Ahora bien, ¿por qué horizontal? Bueno, la transferencia horizontal es el proceso en el cual un organismo va a transferir el material genético a otro organismo que no va a ser su descendencia, que van a ser organismos que van a estar dentro de un mismo filum. Bueno, la transferencia horizontal de genes consiste en la transmisión del genoma o parte de este de un organismo a otro que no va a formar parte de su descendencia. Y la forma vertical, por si se lo preguntaban, es la que se da desde un ancestro a su descendencia y se va a dar, por ejemplo, en la reproducción sexual. Bueno, vamos a tener tres mecanismos de transferencia horizontal que van a ser la conjugación, la transformación y la transducción viral. A continuación, en las próximas diapositivas, iré explicando de qué se trata cada uno. Debajo del título tienen un link para ver un videito de YouTube que les va a explicar un poquito también de cada proceso. El proceso de transformación va a basarse en que una bacteria va a tomar el ADN de su ambiente. A menudo este ADN va a ser perdido por otra bacteria que, por ejemplo, murió. La transformación ocurre de forma natural en algunas especies de bacterias, pero también puede darse el caso de que se puede efectuar por medios artificiales, es decir, en un laboratorio y realizado por biotecnólogos. Para que ocurra la transformación, la bacteria debe estar en un estado de competencia. Es decir, la competencia, ¿qué es? Bueno, es o se refiere al estado de ser capaz de incorporar ADN exógeno del ambiente. Entonces, ¿por qué este proceso se llama transformación? Porque como podemos ver en la imagen, la bacteria va a tomar el ADN que encontró de su ambiente, lo va a incorporar a su material genético, entonces va a encontrarse transformada, ya que cambió su material genético. Como dije anteriormente, los bacteriófagos eran virus que infectaban bacterias. Entonces vamos a ver el proceso de transducción viral. Bueno, la mayor parte de los bacteriófagos tiene un espectro limitado de hospedadores, por lo que la transducción suele suceder solamente entre bacterias de la misma especie o entre bacterias de especies que estén estrechamente relacionadas. Ahora bien, la transducción va a tener lugar cuando los virus bacterianos, es decir, los bacteriófagos, como dijimos, bueno, ¿qué van a hacer?
van a transportar el ADN de una bacteria a otra. Una vez en el interior de la bacteria, el ADN introducido puede recombinar con el cromosoma bacteriano. Cuando los bacteriófagos infectan una célula bacteriana, su modo normal de reproducción va a ser que van a utilizar y capturar la maquinaria de replicación, transcripción y traducción del material genético de la célula bacteriana. Esta célula va a ser la receptora, recordemos, para producir una gran cantidad de virones o producir también partículas virales. También en este proceso van a estar incluidos tanto el ADN o el ARN viral y la cubierta de proteína. Bueno, como vemos en la imagen, se infectan bacterias gracias a un fago. Esta va a ser la bacteria donante. El cromosoma bacteriano se va a ir fragmentando. Algunos de los genes bacterianos se van a incorporar en los nuevos fagos que ya se encuentran dentro de la bacteria. Se va a dar un proceso de lisicelular. Esta lisicelular va a liberar los fagos que están transducidos o transductores. Si el fago transfiere genes bacterianos a otra bacteria, puede o no haber recombinación, y si hay recombinación se va a producir una célula bacteriana transducida. Bueno, ahora vamos a ver el último mecanismo llamado conjugación. Se van a encontrar con un link que les voy a enviar un videito de YouTube. Esto les va a ayudar muchísimo a que terminen de entender el proceso, porque es bien gráfico, muestra muy detallado el proceso. Dura 2 minutitos, pero les va a ayudar un montón, así que espero que lo puedan ver. Ahora bien, la conjugación puede llamarse tanto conjugación procariota como conjugación bacteriana. ¿Y qué es? Es el proceso de transferencia de material genético que se va a dar entre una célula procariota donadora y una receptora, mediante el contacto directo o una conexión que las une. La estructura que las va a estar uniendo se la denomina pilus. En la mayoría de los casos, el ADN va a estar en forma de plásmido. Ahora bien, las células donadoras, recuerden que había una célula donadora y una célula receptora. Las células donadoras actúan típicamente como tales porque tienen un fragmento de ADN que se va a llamar factor de fertilidad o factor F. Bueno, este fragmento lo que va a hacer que codifica para las proteínas que forman el pilus sexual. También contiene un sitio especial donde comienza la transferencia del ADN durante la conjugación. Bueno, si el factor F se transfiere durante la conjugación, la célula receptora se va a convertir en un donador F, que va a poder hacer su propio pilus y transferir ADN a otra célula. Bueno, si observamos la imagen, nos va a mostrar a la célula F positiva, que va a ser la bacteria donante, y tenemos la célula F negativa, que va a ser la célula receptora. Ahora bien, podemos ver que durante la conjugación se forma una conexión citoplasmática, una cadena de ADN del factor F va a estar cortada en un origen, entonces lo que va a hacer es separarse. Luego se va a producir una replicación del factor F y se va a reemplazar la cadena que estaba cortada anteriormente. El extremo 5 del ADN cortado pasa a la célula receptora. En la célula receptora se va a replicar la cadena simple, lo que va a producir es una copia circular bicatenaria del plásmido F. Y ahora lo que va a pasar es que la célula F negativa se va a convertir en célula F positiva. Bueno, chicos, espero que sepan que cualquier duda que tengan, yo estoy dispuesta a escucharlas totalmente. Les voy a dejar cuando les suba al Classroom mi mail para que puedan mandarme cualquier consulta, no hay ningún problema.
Y nos vemos la próxima clase, chicos. Espero que anden bien.